Capítulo 9. Un paso adelante. Kusina empezó a sorber su tazón de olla celestial de bondad en Ichiraku Ramen. Salió corriendo justo en el instante en que el Hokage examinó el pergamino recuperado y despidió a su equipo, para asombro de los dos hombres. Al diablo con dormir. Necesitaba sus tazones de maravilla ya. La pelirroja estaba de muy buen humor. Su equipo encontró resistencia por parte de un grupo de ninjas Kiri, quienes cometieron el peor error que un shinobi podía cometer: subestimar a sus oponentes. En realidad, fue una pelea muy breve, que terminó inmediatamente a favor de Konoha. ¿Quién sospechaba que la elegante, delgada y pelirroja Kunoichi fuera una potencia de chakra? Para ser shinobi enviados al territorio de Uzu, seguro que no sabían mucho sobre los Uzumakis. Tras esa escaramuza, Kusina y sus compañeros recuperaron el pergamino de las ruinas de la aldea, que les trajo tantos recuerdos de aquel ataque a gran escala, y regresaron sin problemas a Konoha. De hecho, podría haber sido una misión de rango B. Por suerte para la pelirroja ruidosa, siempre tenía con quien hablar cuando quería. Extremadamente útil, sobre todo cuando tus compañeros eran de los clanes Nara o Aburame. No eran precisamente de charlatanería, y ni siquiera era divertido molestarlos. La bola de pelo, en cambio, Kyu. No me llames así, humano. Gruñó el Kyuubi en respuesta. Kusina hizo pucheros. Ay, ¿por qué no debería? Podía sentir al Kyuubi contando del 1 al 10. Parecía que estaba de muy mal humor. ¿Todavía quieres que te adhieran las extremidades o no? Me gustan mis brazos y piernas, muchas gracias. El Kitsune resopló. Al menos tienes un cerebro en alguna parte, murmuró para sí mismo. Kusina seguía sorbiendo su ramen, ya en su cuarto tazón. No sabía por qué le estaba dando una oportunidad a la bola de pelo. Mito-sama dijo que solo habló una vez con el Kyuubi y que luego prácticamente se ignoraron. Sin contar las veces que el sello se debilitó y él intentó liberarse, claro. Cuando la joven Kusina le preguntó sobre eso, Mito rió sin mucha gracia y, alborotándole el pelo, admitió que había sido una experiencia increíble. La joven Kusina no estaba impresionada. ¿Cómo te sientes? ¿Qué? Si el Kyuubi hubiera sido un ser inferior, habría balbuceado. No estaba acostumbrado a las preguntas aleatorias de Kusina, incluso después de un mes. Era un poco mejor cuando ella simplemente lo ignoraba. Me has oído perfectamente. Kusina hizo un puchero mental, sin dejar de sorber su ramen. Sabes, estar encadenada y con solo una persona como compañía me pondría nerviosa. No sé tú, así que, ¿cómo te sientes? El Bijulu refunfuñó algo sobre las extrañas tendencias humanas, y luego empezó a responder con toda la furia que le permitía su inocencia. Estuve encadenado a esta maldita bola durante 11 años, gruñó. ¿Cómo crees que debería sentirme? Enjaulado, encarcelado, despojado de mi libertad. Kusina hizo una mueca y casi se atraganta con el caldo del ramen. El Kyuubi estaba de muy mal humor. Entonces, ¿por qué Kurama ayuda a Kashi-kun, Datebane? Tuvo que esforzarse mucho para recordar su grito. Si gritaba sin motivo en Konoha, le darían un boleto de ida al psiquiátrico. Ese farsante se rebajó para servir a un humano y tomó mi nombre. Gruñó el Bijulu y empezó a forcejear contra sus cadenas. Kusina lo rodeó con todo el chakra que pudo sin alarmar a los demás shinobis, y entonces sus palabras calaron hondo. ¿Tu nombre? Repitió, un poco insegura. El Kyuubi dejó de gruñir y, recordando lo que había dicho, maldijo. Maldita sea, no quería decírselo. Solo el Ridoku Sennin lo sabía, y eso era porque le había dado su nombre, junto con el de sus supuestos hermanos y hermanas. Nadie se molestaba en decirles a las demás almas sus nombres, y al final solo se les llamaba por sus títulos. Kusina tomó la maldición de Kurama como un sí. Así que el Bijulu de Kakashi no solo tenía un chakra similar, sino que también tenía el mismo nombre. Vaya coincidencia, entonces ¿puedo llamarte Kurama? El Kitsune la miró fijamente con un tácito no te atrevas o si no. Si prefieres bola de pelo o futsbut. Estás poniendo a prueba mi paciencia, humano. El aura de Kurama cambió a no encontrarán tu cadáver y su mirada se intensificó. Kusina agitó su mano interiormente con desdén. Ajá, oh Kurama, no te daré apodos, aunque no hay necesidad de ser tan aguafiestas. Pareció pensar en algo y el Kyuubi casi temió su siguiente pregunta al azar. ¿Te pones de mal humor porque el sello te resulta incómodo? Kurama iba a gruñirle para que se metiera en sus asuntos cuando finalmente escuchó sus palabras y se detuvo. ¿Qué estaba insinuando? Levantó una ceja con expresión de sospecha. ¿Sabes? Estando encadenado y todo eso, no me extraña que seas tan irritante.
Creo que puedo cambiar un poco el rascado mental, Datebane. Ahora se preguntaba seriamente por qué estaba teniendo una conversación con la bola de pelo. Verlo atado a una bola la hacía sentir mucho más segura sobre el estado de la foca. ¿Por qué sugería cambiarla? ¿Era porque quería que Kurama actuara como su impostor, amigable y servicial? ¿O era porque, en el fondo, no le gustaba su condición de cautivo? El Kyuubi se quedó mirando. Maldita sea, realmente le gustaba la idea de cambiar la mente. Tenía que admitir que el sello era muy incómodo, pero nunca le prestó demasiada atención. Había estado sellado desde el Shodaime, primero en su esposa y luego en Kusina. Era normal para él estar encadenado y enojado con los humanos que se atrevían a quitarle su libertad y su poder. Kyuubi, que nunca había desperdiciado sus oportunidades, aceptó este trato. Cuando un frondoso bosque apareció a su alrededor, no pudo evitar mirarlo fijamente. Era un cambio agradable después de estar encadenado a una pelota, aunque de todos modos estaba rodeado por una jaula. No sabía cómo definir la cálida sensación que sentía. ¿Era felicidad? No, no podía ser. No. Solo se alegraba de no tener esas incómodas púas en el cuerpo, eso era todo. ¿Y bien? ¿Cómo está? La voz de Kusina resonó en la mente. Kurama casi podía sentir su alegría correr por su mente. Mejor que las cadenas, admitió a regañadientes. Era la verdad y no tenía que explicar la cálida sensación en el pecho. Esperaba que Kusina no se entrometiera más de lo que le resultaba cómodo y lo envolvió con sus colas, finalmente libres. El Uzumaki se rió para sus adentros. ¿Ves? Ahora sí que estás menos gruñón. Cállate, mujer. Kusina se rió entre dientes y cortó la comunicación mental, aparentemente satisfecha con su conversación. Kurama no pudo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, no todos los humanos eran unos imbéciles sedientos de poder. Pensó en Kusina. No, los demás humanos simplemente estaban locos. Después de la prueba de campana, el equipo Minato se reunió en el campo de entrenamiento 25 para entrenar un poco más. Obito llegó 15 minutos tarde y, justo cuando Kakashi iba a reprenderlo por llegar tarde, Sarune apareció y le arrebató a Rin a Minato. La mujer dijo que tenía que irse en 3 días a una misión y que era mejor entrenarla mientras estoy aquí o, de lo contrario, se meterán en medio de la pelea sin pensarlo 2 veces y se desangrarán sin un buen médico. Minato podría argumentar su razonamiento, pero para Obito y Kakashi al final, Sarune partió con Rin para continuar aprendiendo Iryo Ninjutsu. Minato se quedó con Obito y Kakashi, el último de los cuales parecía más que listo para golpear a su compañero de equipo directamente en la mandíbula y el otro ansioso por hacer algo, que puede o no implicar correr por su vida. Al ver chispas entre sus ojos, el rubio supo al instante que debía hacer algo que no implicara pelear. Se le ocurrió una idea cuando los ojos de Kakashi casi sangraron. Chicos. Aplaudió y captó su atención. ¿Por qué no nos separamos por hoy? Obito, quiero ver qué aprendiste con Kashi-kun. La ceja del Chunin se arqueó al oír el nombre y Obito rió disimuladamente. Se calló rápidamente y asintió al ver que la mirada de Kakashi casi se tornaba roja como la sangre. Kakashi, ya vi que has mejorado tus habilidades durante nuestra pelea. El chico luchó con todas sus fuerzas para contener la euforia de 2 personas ante el elogio y escuchó atentamente a su sensei. Tus atributos físicos mejoraron durante mi ausencia. Velocidad, reflejos, fuerza y precisión fueron mejores que la última vez. Tus sellos manuales eran más rápidos y tu conocimiento del ninjutsu también era mayor. También aprendiste a lanzar genjutsus, pero no creo que esa sea tu especialidad. Kakashi asintió y sus invitados asintieron. Kurama murmuró. No me digas, mientras el Kakashi mayor recordaba el arduo trabajo que ambos tuvieron que hacer para lanzar genjutsus durante su combate. Entraron en pánico por un segundo, gritándose. Dividid el chakra, maldita sea. No es tan sencillo, hacedlo vosotros mismos y no volveremos a hacer esto. Aún no entendían por qué podían dividir sus flujos de chakra para el ninjutsu, pero no para el genjutsu. Minato continuó su evaluación. Se te ocurrió un plan en apenas unos minutos y confiaste en que tus compañeros de equipo prepararan las trampas. Habría funcionado si no hubiera usado el Gaijin para evitarlos a ustedes 3. El joven Kakashi se sintió un poco menos eufórico y más culpable por mentirle a su sensei. No era él quien creía en sus compañeros, sino su yo mayor. Técnicamente era lo mismo, pero al mismo tiempo no. Y sí, si Minato no hubiera eliminado al Gaijin, el plan habría funcionado. Menudo tramposo.
Solo recuerda que los enemigos siempre tienen unas bajo la manga y prepárate para lo peor. En nuestro caso, fue Mirai Sin el que hizo que tu plan se desmoronara. ¿Entendido? Sonrió el rubio, pero bajo su rostro se reflejaba una severidad que gritaba: más te vale conseguirlo o si no. Kakashi asintió de nuevo y murmuró una afirmación. Minato se iluminó al instante. Bien, entonces probaré las habilidades de Obito en el 1 contra 1. Piensa bien y vete, Kashi-kun. El rubio lo saludó alegremente y el Chunin saltó a una rama. Minato sabía claramente que no necesitaba decirle ve a entrenar a otro lado ni cuídate. 4 Anbu lo seguían constantemente, no había de qué preocuparse. ¿Entonces nos quedamos solos? Eso parece, ataque. ¿Qué debemos hacer ahora? El mayor Kakashi lo pensó y chasqueó los dedos metafóricos al darse cuenta. Lo sé. Gritó alegremente. Entrenamiento de visualización. Kurama suspiró, dándole la versión demoníaca de una palmada en la cara, y el más joven del trío arqueó una ceja. ¿De qué se trataba ese entrenamiento de visualización si el Bijul se dio una palmada en la cara, exasperado? No vamos a leer esos libros pervertidos, ataque. ¿Libros pervertidos? El Kakashi mayor asintió con entusiasmo. Leerlos mientras caminas y entrenas es una buena manera de aprender a hacer varias cosas a la vez, ¿sabes? Era obvio que aprovecharía la oportunidad de corromper a su yo más joven a una edad más temprana. Podía imaginar su reacción, ni hablar. Ni lo pienses, ya están escritos. Kurama no entendía cómo Naruto aguantaba a 2 profesores pervertidos y no estaba seguro de querer preguntar. Y si los libros de Icha Icha aún no se publicaban, eso eliminaría por completo las posibilidades del Kakashi mayor de conseguir porno pronto. Se encogió de hombros. Bueno, los leí tantas veces que los recuerdo de memoria, el Kakashi mayor casi ronroneó en un tono definitivamente sugerente. A Kurama y al joven Kakashi no les gustó mucho cómo sonaba eso. El perro levantó una ceja cuando su objetivo se sonrojó furiosamente sin ninguna razón. De hecho, olió sangre y sintió a sus compañeros tensos cerca de él. Les hizo un gesto con la mano y lamentó brevemente la falta de señales. No se preocupen, solo tiene una hemorragia nasal debido a pensamientos probablemente pervertidos. ¿Un niño de 10 años con pensamientos pervertidos? Sonaba sospechosamente a un Jiraiya más joven. Eso era preocupante. Kami sabía cuántas veces el super pervertido lo había espiado y los shinobi tuvieron que impedir que las kunoichis lo asesinaran, ya fuera niño o adulto, con o sin estudiantes. El origen de su perversidad era desconocido para todos, pero parecía bastante hábil a sus 11 años. El pequeño Jinchuriki se tapó la nariz con las manos y empezó a saltar de árbol en árbol con una velocidad que ningún niño de 10 años debería poseer. Los 4 Anbu corrieron tras él, asegurándose de ocultarse bien. Gato, jabalí y búho no parecieron restarle importancia a la hemorragia nasal. ¿Qué es eso?, preguntó Kat con una señal. Los demás casi podían imaginar su ceño fruncido y confundido. Jabalí suspiró silenciosamente. Todo despejado, respondió, deseando que su camarada comprendiera que no era peligroso. No era normal, en sí, pero después de escuchar las historias de Jiraiya de algún shinobi retirado, ya nada podía sorprenderle de los niños y adolescentes. Gato seguía dudando, así que búho y perro le indicaron cállate. Su capitán añadió síguelo por si acaso, y los 4 Anbu interrumpieron su conversación. El gato todavía estaba confundido. Kurama tuvo que tomar el control de su anfitrión. No le quedó otra opción porque el Kakashi mayor lo había dejado inconsciente con los párrafos más pervertidos de Icha Icha. Cuando la proyección mental del Chunin se desplomó con una hemorragia nasal, el Kakashi mayor le hizo un gesto de aprobación al Biju y le pidió cortésmente el control. Kurama no se impresionó y tomó el cuerpo con un suspiro. Bueno, era hora de avanzar en el control del chakra. ¿Por qué no llevarlo al campo de entrenamiento 46 para continuar? El Kakashi mayor hizo un puchero y se cruzó de brazos, pero aún así lo aceptó. Podría resistirse sin porno por un tiempo, como durante la reconstrucción de Konoha tras el ataque de Pain y la Cuarta Guerra Shinobi. Recordaba algunos pasajes, pero era mucho mejor leerlos sin devanarse los sesos. La reacción de su yo más joven fue tan divertida, oye, despiértalo. Kurama le gruñó y Kakashi lo hizo. El joven Kakashi refunfuñó un poco y se levantó de su posición en el raspado mental. No entendía por qué recuperaba la consciencia tan lentamente y estaba bastante preocupado. Antes de que pudiera abrir la boca para preguntar algo, Kurama se le adelantó. Tus bobinas se adaptaron lo suficiente para la segunda etapa, Kit.
El Chunin se levantó inmediatamente y la razón de su desmayo fue olvidada en favor del entrenamiento. ¿Recuerdas la garra de chakra que creé, verdad? Sin siquiera esperar una respuesta, Kurama continuó: será tu objetivo. Dar forma y extender nuestro chakra. ¿Moldear y extender? No podría ser tan difícil. Los ninjas moldean y cambian la naturaleza de su energía a diario, cada vez que realizan un jutsu. Entonces, ¿por qué era una fase aparte de este entrenamiento? Espera un segundo. El Kakashi mayor captó la atención de los otros dos y continuó. Si usamos tu chakra, es más probable que alguien más sepa de ti. ¿Qué planeabas para evitar esto? El demonio rió disimuladamente. ¿No es obvio? No usaremos solo mi energía, sino también la tuya para cubrir la mía. Es solo cuestión de control preciso. ¿Pero no es tu chakra más poderoso que el nuestro? El joven Kakashi levantó una ceja. ¿Cómo deberíamos cubrir el tuyo sin caer exhaustos? Como iba a decir, tienes la energía de 2 personas. Aún no es nada comparado conmigo, pero esto facilita el control. Podemos dividir nuestro trabajo. Yo doy la mayor carga de chakra, tu yo mayor envuelve el suyo, y el tuyo si es necesario, alrededor del mío y tú lo diriges, aumentando o disminuyendo la fuerza. Kurama lo explicó con sencillez. Tras tantos años dentro de Naruto, adquirió la costumbre de contar las cosas con sencillez, de forma infalible. Incluso en medio de la batalla, Kurama tuvo que contarle a Naruto sus planes de una forma que pudiera entender al instante. Huelga decir que fue un poco frustrante para el Biju. Los 2 ataques, obviamente, lo entendieron al instante. Ser genio sin duda ayudaba. Todo iría sobre ruedas si todos cumplían con sus funciones como es debido. El Rokudaime me dijo que primero desbloqueó tu capa y luego comenzó el entrenamiento de extensión de chakra. ¿Por qué es diferente para nosotros?, preguntó el mayor Kakashi con curiosidad. El más joven casi balbuceó. El Rokudaime Hokage era el Jinchuriki de Kurama. Es porque este sello y las circunstancias son diferentes, respondió el Biju con pereza. Era un recién nacido cuando me sellaron en él y tuvo toda su vida para adaptarse a mi chakra. Además, el sello me impidió tomar el control a voluntad. El pequeño Kakashi, en cambio, recibió otro sello, uno que me permitió liberar el equivalente a 3 colas de chakra antes de ofrecer resistencia. El hecho de que no tuviera espirales adaptados a mí es un factor importante, que ralentizó el proceso de adaptación. El joven Kakashi se estremeció un poco al oír 3 colas de chakra. No sabía cuánto poder le había costado a Kurama dominarlo la primera vez, pero estaba seguro de que no eran 3 colas. El chico estaba seguro de que no quería experimentar más chakra ardiente de lo necesario cuando aún no estaba adaptado. Entonces, como este es un sello diferente y las bobinas no son lo suficientemente resistentes, la capa de chakra tiene que esperar. Exactamente. Kurama asintió. No quería entrar en detalles técnicos sobre el funcionamiento del sello. Eso era algo que solo el Biju necesitaba saber. Ahora, volviendo al tema de moldear y extender el chakra, simplemente reúne el chakra en tu mano, o donde quieras que comience la extensión. Es más fácil enfocarlo en las manos, así que yo empezaría por ahí. Sal del raspado mental y empieza a entrenar, Kit. El joven Kakashi aún no entendía por qué Kurama insistía en llamarlo Kit, pero aún así siguió sus instrucciones. Como terminó en posición meditativa en medio del campo de entrenamiento 46, ya no importaba. Kakashi se levantó y concentró su chakra y el de Kurama en su mano derecha. Sintió que la presión en sus anillos aumentaba, como si algo los bloqueara. Empezó a picar y hormiguear, y Kakashi tuvo que contenerse para no rascarse. No iba a perder la concentración. Podía resistirse, pero ¿qué estaba pasando? Vaya. Solo estaba comprobando si había alguien más aparte de los guardias Anbu. Admitió su yo mayor con timidez, y las espirales de chakra ya no estaban bloqueadas. Kurama gruñó algo que sonó como ya era hora de que lo hicieras, y la energía combinada de ambos se arremolinó en su mano derecha. El joven Kakashi esperaba que ardiera, pero en realidad se sentía cálido. Una ligera calidez reconfortante envolvió su mano. Burbujas amarillas aparecieron en sus guantes y se quedó mirando, hipnotizado. Cuando Kurama lo formó en la cascada, el chakra adquirió un color rojo intenso, mostrando toda su naturaleza demoníaca. Esas burbujas amarillas, en cambio, parecían tan suaves, y aún así, sabía que eran poderosas al combinarse. No sabía si era coincidencia, pero ese tono de amarillo en particular le recordaba al cabello de Minato Kid, es solo rojo y blanco juntos. Podía sentir a Kurama poner los ojos en blanco.
No es naranja solo porque puse menos chakra y el mayor concentró más el suyo blanco. Ahora, en lugar de abrirlo, tienes que darle forma de mano, o de garra, si lo prefieres. Al viejuno no pareció gustarle que el joven Kakashi mirara las burbujas amarillas, y el Chunin siguió sus instrucciones. Reunió todo su conocimiento sobre cómo moldear su chakra y se concentró en crear una garra alrededor de su mano. Debía admitir que era un poco más difícil que levantar un muro de tierra o lanzar un rayo eléctrico. Se topó con un problema similar al intentar copiar el Rasengan de Minato Sensei. No salió bien en aquel momento, pero ahora Kakashi podía contar con ayuda inesperada para evitar quemaduras de chakra y explosiones aleatorias. Era reconfortante tener a alguien que le echara una mano. Tras unos minutos de prueba, Kakashi formó una satisfactoria garra de chakra alrededor de su mano derecha. Ahora extiéndela y golpea ese árbol que tenemos delante. Debería sentirse como algo entre lanzar un kunai y dar un puñetazo. Inténtalo, Kit. El Chunin no necesitó que Kurama le dijera nada más y lanzó la garra de chakra hacia adelante. No tuvo tiempo de contemplar fascinado el flujo que parecía agua tras ella cuando su golpe impactó en la corteza. El árbol quedó prácticamente destrozado por la fuerza. En realidad, varios árboles fueron destrozados. Tras una fuerte secuencia de ruidos aleatorios, cortezas aplastadas, ramas y follaje caídos, pájaros asustados, raíces que se levantan, Kakashi se quedó boquiabierto ante el daño que había causado de un solo golpe. Dejó un rastro de destrucción sorprendentemente evidente de varios metros de largo, 15, más o menos. Ups. Kurama se llevó la mano a la cara y suspiró. Tuviste que controlar la fuerza, Kit. Podría haber ido mejor, pero al menos no destruiste todo el bosque, aunque estuvo cerca. El joven Kakashi se sonrojó de vergüenza. Había causado bastante daño, pero no sería normal para un Chunin y la gente empezaría a sospechar de él demasiado pronto. ¿Y si necesitaba agarrar a alguien y terminaba aplastándolo? ¿Y si asesinaba accidentalmente a un camarada? Cambiemos de ejercicio, sugirió Kurama. Agarra un árbol y trata de no romperlo. El Rokudaime lo hacía con piedras, pero también funciona con madera. El mayor de los Kakashi asintió. Así no arrasaremos el bosque y los Anbu pensarán que este primer intento fue para reunir material. Ambos ataques se alegraron de que pudiera justificar el pequeño desliz en el control de la garra de chakra. Estaban orgullosos de sus habilidades y no eran propensos a mostrar debilidad frente a desconocidos. Entonces Kakashi respiró profundamente y caminó hacia los árboles caídos. Ound y sus compañeros de equipo estaban un poco conmocionados por la cantidad de destrucción que el pequeño Jinchuriki causó con un solo golpe. Olvídense. Tenían miedo, fueran Anbu o no. Se consideraban afortunados por estar a varios metros de su ataque. Parecía que aún no tenía mucho control sobre él, y sabían perfectamente cómo podían acabar los jutsus sin control. El Chunin se detuvo y observó los daños. Era un milagro que nadie apareciera para comprobar si había un enemigo o alguna emergencia. Pero, con ninjas legendarios corriendo por ahí, Ound no podía culpar a los demás por no saltar de pánico. Los jutsus destructivos en las afueras de la aldea solían ser ignorados, sobre todo si provenían de un campo de entrenamiento. Los Anbu nunca los ignoraron. Su tarea era asegurarse de que ningún enemigo causara estragos, y tras la noticia de la brecha de seguridad de hace un mes, los Black Ops estaban más alerta que nunca. El pequeño ataque dio un paso adelante y volvió a acumular chakra amarillo alrededor de su mano. Esta vez, sus movimientos fueron más lentos e intentó agarrar un árbol caído. La garra de chakra lo envolvió y lo levantó con cuidado, aplastar. El pobre árbol fue aplastado en el momento en que Kakashi aplicó demasiada fuerza. Pareció maldecir en voz baja y comenzó de nuevo con otro a su derecha. Los Anbu observaron con cautela cómo los 3 primeros árboles eran destrozados por la garra amarilla, y el cuarto se quebró de forma amenazante. Seguramente sería un día largo y los 4 Anbu se pusieron cómodos en sus ramas, manteniéndose fuera del camino de los Jinchuriki.